Bien, vamos a seguir entonces con el tramo final de lo que nosotros vamos a ver en dinámica. En este caso nos toca empezar a trabajar un poquito con fuerzas de rozamiento y empezamos entonces viendo lo que se conoce como rozamiento estático y rozamiento dinámico. Voy leyendo y explicando. Hay dos tipos de rozamiento que tenés que conocer. Estos dos tipos de rozamiento son el rozamiento estático y el rozamiento dinámico. A grandes rasgos, digamos que tengo rozamiento estático cuando hay rozamiento pero el cuerpo está quieto. Ejemplo, una persona que quiere empujar un placar pero no puede moverlo. Hay rozamiento sobre el placar. Es rozamiento estático porque el placar no se mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, ¿no?, esta situación, una persona que está empujando un placar. Nosotros sabemos que sea cual sea la fuerza que la persona esté empujando, si no hubiese ningún tipo de rozamiento, ¿sí?, al ver una fuerza horizontal, si hago el diagrama de cuerpo libre y tengo una fuercita que está yendo hacia la derecha, el cuerpo va a moverse. Ahora, cuanto más masa tenga el cuerpo, menor va a ser la aceleración que va a adquirir. Pero nosotros sabemos que en la realidad muchas veces sucede que nosotros aplicamos una fuerza y el cuerpo no se mueve. Entonces necesariamente tiene que haber una fuerza hacia el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy aplicando una fuerza. Esperen que busco una opción acá para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Es decir, yo estoy aplicando una fuerza en el eje de las X, ¿no?, hacia acá. Ahí tengo una fuerza que lo está empujando hacia allá. Sin embargo, el cuerpo no se mueve. Por lo tanto, en el eje X necesariamente tengo que tener una fuerza hacia el otro lado que me está impidiendo que este cuerpo se mueva. Esta fuerza es la que vamos a conocer como fuerza de rozamiento. Si el cuerpo no se mueve, decimos que el rozamiento es un rozamiento estático. ¿Está? Bien. Por el contrario, tengo rozamiento dinámico cuando el cuerpo se mueve, ¿sí?, pero no quiere decir que no haya rozamiento. Un ejemplo podría ser un esquiador que va por la nieve y patina. Un ejemplo podría ser un auto que frena de golpe y patina. Otro ejemplo podría ser un cajón de manzana que es arrastrado por el piso. Otro ejemplo podría ser este mismo que tengo acá, donde estoy haciendo fuerza y el objeto se mueve. Sin embargo, hay un rozamiento con el suelo, ¿sí? Entonces, cuando está quieto el cuerpo, vamos a decir que el rozamiento es un rozamiento estático. La palabra estática significa que está quieto. Y si el cuerpo se está moviendo y hay rozamiento, decimos que tengo un rozamiento dinámico. Vamos a plantearnos primero o analizar el rozamiento estático. Tengo rozamiento estático cuando trato de empujar una cosa para moverla, pero la cosa no se mueve, ¿no? Que es el caso que estábamos viendo hace un ratito. Estamos empujando, tengo una fuerza que se está aplicando hacia allá, ¿no? Tengo una fuercita por acá, pingui, pingui, tengo la fuerza. Sin embargo, el cuerpo no se está moviendo porque, como habíamos puesto arriba, tengo un rozamiento, más o menos por ahí a la brechita, que me lo está impidiendo. Es decir, el tipo ejerce una fuerza sobre el placar, pero el maldito no quiere moverse. Pensemos, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento en este caso? Bueno, vamos a ver si se entiende esta partecita. La fuerza de rozamiento máxima que uno puede hacer antes de que la cosa empiece a moverse es esta fórmula que está acá. Fíjense, ¿sí? Fuerza de rozamiento E de estático es igual a una letra. Esta letra se conoce como mu, así como el mugido de la vaca, mu, mu estático por n. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver. F de rho sub E, que es lo que puse acá, es la fuerza de rozamiento, la fuerza máxima de rozamiento posible. Fuerza de rozamiento estático máximo. Esto es un numerito que se conoce como el coeficiente de rozamiento estático y n es la fuerza normal. Pensemos en lo siguiente. La fuerza de rozamiento estático máximo es proporcional a dos factores. Por un lado, ese numerito que está acá es proporcional a este número. Mu sub e, que es un número sin dimensiones,
que está relacionado con la rugosidad de las superficies en contacto. Cuanto más rugosa la superficie, más rozamiento existirá y el coeficiente será mayor. Es decir, no, piensen que no es lo mismo empujar un placar sobre una superficie lisa, sobre un piso resbaloso, que sobre una alfombra, por ejemplo. Entonces yo digo, el placar es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Las superficies que están en contacto. No es lo mismo que una alfombra que un piso liso. Esa consideración de los tipos de superficies y la rugosidad o porosidad de las superficies que están en contacto se traduce matemáticamente a este coeficiente que está acá, que es un numerito. Que es un numerito que para determinadas superficies hay una tablita que nosotros no vamos a ver, donde tengo distintos valores de este rozamiento dependiendo de qué materiales están en contacto, ¿sí? Pero sí es importante decir que la fuerza de rozamiento estática depende del tipo de materiales y eso se traduce en este coeficiente de rozamiento, que es un número sin dimensiones, nada, es un numerito, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea esa rugosidad que tiene, más rozamiento existirá, el coeficiente será mayor. Y n, que es la fuerza normal de toda la vida, ¿sí? Entonces, obviamente, no es lo mismo empujar, supónganse sobre un piso liso, un placar, que voy a tener una fuerza de rozamiento determinada, que empujar un taconcito de madera chiquitito, ¿no? Yo digo, sobre la misma superficie, hago un taconcito de madera con el mismo material, ¿sí? que está hecho el placar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, qué sé yo, supónganse que voy a empujar, acá tengo un taquito de madera chiquitito, ¿sí? Y si yo lo empujo, ¿sí? Si yo le aplico una fuerza, mira, acá encontré flechita que no sabía que había. Estamos probando un programita. Bueno, si yo le empujo, acá voy a tener menos fuerza de rozamiento que acá. Sin embargo, el mu de rozamiento estático, este numerito, es el mismo para este placar que para este. ¿Qué es lo que está cambiando? La normal, ¿sí? Voy a tener una fuerza de rozamiento mucho más chiquitita en este caso que en este caso que teníamos acá. ¿Estamos? Bien. Entonces la fuerza de rozamiento estática, antes de que el cuerpo se mueva, depende de estos dos coeficientes. El mu estático y la fuerza normal de toda la vida. Vamos a ver acá un ejemplo. Supongamos que un cuerpo pesa 30 newton y el mu estático es de 0,5. La fuerza de rozamiento máxima que me da es 15. ¿Sí? Fíjense, fuerza de rozamiento estático máximo es el coeficiente ese, que es 0,5, multiplicado por la normal, porque si el cuerpo pesa 30 newton y está en un piso horizontal, obviamente que la fuerza normal es equivalente al peso en este caso, entonces hay que multiplicar nada más 0,5 por 30, que eso me da 15. ¿Esto quiere decir que el rozamiento esté haciendo una fuerza de 15 newton? Y acá viene la parte que por ahí cuesta entender. La respuesta es que no. Eso quiere decir que la fuerza máxima que uno puede hacer antes de que el cuerpo se empiece a mover es de 15 newton. Si vamos aplicando fuerzas inferiores a 15 newton, el rozamiento actuará contrarrestando esas fuerzas, impidiendo que el cuerpo se mueva. Pensemos en lo siguiente. Supónganse que tengo un cuerpito, 30 newton. Está quieto, la fuerza de rozamiento me impide que se mueva. Entonces yo empujo para acá, ¿no? Tengo esta fuerza, empujo, acá tengo la normal, el peso, y tengo instantáneamente la fuerza de rozamiento. En X, ¿no? Tengo F positiva, le resto la fuerza de rozamiento y esto es igual a 0. Si despejo, me queda que la fuerza es igual a fuerza de rozamiento estático. Por lo tanto, o por ejemplo, si esta fuerza, si el tipo hace una fuerza de 5 newton, ¿no? Yo tengo 5 newton para allá, ¿cuánto va a valer la fuerza de rozamiento estático? Y si acá tengo que F es igual a F de rozamiento estático, quiere decir que la fuerza de rozamiento estático será de 5 newton, ¿sí? O sea, si hago fuerza para acá, de 5 newton, si esto no se mueve, tengo 5 newton para allá, porque es la que me contrarresta. Si hace 8 newton,
Yo acá ahora tengo 8 newton, ¿qué va a pasar? Tengo 8 newton acá y entonces la fuerza de rozamiento va a ser de 8 newton. Si hago una fuerza de 12,6 newton, lo mismo, 12,6 para allá, 12,6 para acá. Esta es de 12,6 y esta es de 12,6. Es decir, que la fuerza de rozamiento se va adecuando a la fuerza que yo esté empujando. Si hago 14,9 newton, lo mismo, 14,9 para acá, 14,9 para allá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago un poquito más de 15 newton? Recuerden que nosotros sacamos que la fuerza de rozamiento estático máximo es de 15 newton. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si estamos haciendo una fuerza mayor a esos 15 newton que es la fuerza de rozamiento estático? Bueno, ahí el cuerpo empieza a moverse y el rozamiento deja de ser estático y pasa a ser dinámico. Y la cosa va a cambiar. Lo vemos más adelante. ¿Sí? Entonces, antes de ver lo de rozamiento dinámico, que se entienda bien que cuando yo calculo con esta formulita, acá, con esta formulita, la fuerza de rozamiento estático, no estoy calculando la fuerza de rozamiento estático para todas las fuerzas que yo haga antes de que se mueva. Este cálculo es solamente para la fuerza de rozamiento estática máxima. Yo voy empujando el cuerpo con distintas fuerzas. Cuando yo empujo el cuerpo con distintas fuerzas, la fuerza con la que empujo es contrarrestada por la fuerza de rozamiento estática. Entonces van a tener los mismos valores. A 5 newton, 5 newton de fuerza de rozamiento, a 8, 8, a 12, 12. Es decir, que la fuerza de rozamiento va tomando diferentes valores. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a un máximo que eran los 15 newton. Si yo supero ese máximo, el cuerpo empieza a moverse y ahí ya no tenemos más fuerza de rozamiento estática. Vamos a tener fuerza de rozamiento dinámico. Vamos a ver acá. Supongamos la situación de un cuerpo que avanza rozando contra el piso. Es decir, que tengo, por ejemplo, acá una monedita que se mueve, está moviéndose, no está quieta. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser una moneda que alguien tiró sobre una mesa. Tiramos una monedita, entonces digo, bueno, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre? Acá está hecho sin los ejes. Tengo normal para arriba, peso para abajo y la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda. En este caso no tengo ninguna fuerza que lo esté empujando, ya la empujamos de antes, ¿no? El cuerpo va, en este caso, va a ir cada vez más despacito hasta que se quede quieto. Si no tengo ninguna fuerza en X hacia la derecha, ¿no? Es un ejemplo. Mientras la moneda va deslizando, la fuerza de rozamiento la va frenando. Tengo rozamiento dinámico. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento dinámico? Bueno, te comenté antes que el valor de la fuerza de rozamiento era proporcional a la normal y que dependía del material con que estuvieran hechas las superficies que están en contacto. Entonces, acá pasa lo mismo que la fuerza de rozamiento estático. La fuerza de rozamiento dinámico, es mu dinámico. Acuérdense que este es el mu. Ahora en vez de E es una D por la normal. ¿Sí? El mu D también depende de la rugosidad de la superficie en contacto. Generalmente, tanto el mu estático como el mu dinámico son menores que 1. Pero atención, esto no es una regla general. Suele pasar para la mayoría de los materiales, pero no siempre es así. Entonces ahora tengo otro cálculo. ¿Sí? Ahora, este cálculo es para todas las fuerzas de rozamiento dinámico que haya. Es decir, acá no pasa como antes de que si yo hacía poca fuerza tenía una fuerza de rozamiento, un poquito más de fuerza tenía otra fuerza de rozamiento. Cuando el cuerpo se está moviendo, ya la fuerza de rozamiento es constante y es única y se calcula con esta formulita que está acá. Vamos a ver un ejemplo. Un señor arrastra por el piso una caja que pesa 20 kilogramos tirado de una soga. Calcular la fuerza de rozamiento entre el piso y la caja. Entonces, dato, el mu dinámico piso-caja es de 0,3, ¿no? Ese es el mu dinámico. Y la fuerza con la que el señor arrastra la caja es de, bueno, no se las puse acá.
Bueno, calcular esas dos cosas, disculpen chicos, me confundí yo solo. O sea, tengo que calcular la fuerza de rozamiento y la fuerza con el señor arrastra la caja. ¿Sí? Bueno, vamos a ver primero el tema de la fuerza de rozamiento que yo tengo. Yo sé que el cuerpo se está moviendo. ¿Sí? Entonces tengo un caso dinámico. Me dice que es velocidad constante. No quedó muy claro, por eso yo tampoco, este es un error mío. Sí, o sea, un dato importantísimo que no está escrito acá es que la velocidad es constante del cuerpo. ¿Sí? Bueno, acá calculo la normal. ¿Sí? Y la fuerza de rozamiento se va a obtener de la ecuación. Una vez que calcule la normal, acuérdense que tengo normal y peso, ¿no? Entonces la normal va a ser la masa por la gravedad, en este caso, me da 196. La fuerza de rozamiento, esta la puedo calcular fácilmente, porque tengo el mu dinámico que es 0,3 por la normal y me da 58,8 newton. Dice, fíjate que la fuerza de rozamiento vale 58,8 newton. Este valor de la fuerza de rozamiento es independiente de que con qué velocidad camine el señor. Y también es independiente de la aceleración que adquiera. Es decir, podría no tener aceleración constante, o mejor dicho, no tener velocidad constante, sino que el cuerpo vaya aumentando su velocidad, no importa. La fuerza de rozamiento siempre es la misma, 58,8 newton. La fuerza de rozamiento dinámico es constante y no depende de la velocidad ni de la aceleración. ¿Sí? Ahora sabemos que el señor cuando tira de la soga la caja acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Con qué fuerza lo está haciendo? ¿Sí? Supónganse que ahora el cuerpo se mueve con una aceleración. Y yo quiero saber qué fuerza está haciendo este muchacho para que el cuerpo acelere con la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, el diagrama de cuerpo libre es el mismo, ¿sí? Es este que está acá. En X que tengo F para allá, fuerza de rozamiento para acá, igual a M por A. Ahora tengo acá una aceleración. Bien. Acá. Las ecuaciones también entonces son las mismas. Utilizo esta ecuación. La sumatoria de las fuerzas en X igual a M por A. Me queda F menos F de fuerza de roce igual a M por A. Despejo, esta menos F de rozamiento pasa sumando. ¿Sí? Acá calculo masa por aceleración, 20 por 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Acá estaba la masa, estaba verificando si la masa era de 20, perdón. Y la fuerza de rozamiento que ya la habíamos calculado acá arriba. Bueno. Entonces, acá la reemplacé, hice la cuentita, esto por 2 es 40, más 58,8 me da 98,8. Esa es la 98,8 newton. Esa es la fuerza que hace la persona para acelerarlo a 2 metros por segundo al cuadrado. Y acá era la pregunta, y si el señor en un momento determinado arrastrase la caja a velocidad constante, ¿qué fuerza debería ejercer? En este caso, la segunda ley de Newton me quedaría igualada a 0. ¿Sí? Entonces, F va a ser igual a la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Sí? Tendría que tener esa misma magnitud. Bien. Calcular las magnitudes que se piden en cada uno de los siguientes casos. ¿Sí? Entonces acá te piden la fuerza de rozamiento y la aceleración en todos estos primeros casos. Después me va a pedir la fuerza de rozamiento y la fuerza con la que empujo. Entonces lo que tengo que hacer, ¿qué es? Paso número 1, construir diagrama de cuerpo libre. Acá me dan el mu dinámico. ¿Sí? Lo que me está diciendo entonces es que todos los casos los cuerpos se están moviendo. ¿Sí? Bien, entonces diagrama de cuerpo libre, construyo las ecuaciones y ahí calculo fuerza de rozamiento y aceleración. En estos primeros 3. Y en los segundos 3 me da la aceleración en este caso, ¿no? Y tengo que calcular la fuerza de rozamiento y la fuerza F. Construyan los diagramas, chicos, es la única manera de plantearlo bien. Espero que estén bien las respuestas. Si hay algún inconveniente después lo observamos. ¿Sí? Y sigo con lo siguiente. Bueno, esta ya entonces sería la próxima actividad que ya tienen para 6, actividad número 6. Generalmente
el mu estático es mayor que el mu dinámico, dado que cuando un cuerpo empieza a moverse la fuerza de rozamiento disminuye. ¿Sí? No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez empujando algo, que al principio cuesta un montón empujarlo, y una vez que se empieza a mover es como que me cuesta menos. Eso es porque el coeficiente dinámico, el mu dinámico, es menor que el mu estático. Volvamos al ejemplo del cuerpo que pesa 30 newton, donde la fuerza de rozamiento era de 15, la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Tengo esta acá. Bien. Dice, una vez que apliquemos una fuerza mayor a 15 newton, el cuerpo empezará a moverse y dejaremos de tener rozamiento estático y pasaremos a tener rozamiento dinámico, el cual no depende de la fuerza aplicada, siempre tendrá el mismo valor. Si en el problema el mu estático era de 0,5, ahora mu dinámico podría ser 0,4 o 0,3, por ejemplo. Supongamos que sea 0,4. La fuerza de rozamiento dinámico sería mu sub d por n, sería 0,4 por 30 newton, que era la normal. ¿Sí? Entonces la fuerza de rozamiento dinámico sería de 12 newton. Es decir, para hacer que el cuerpo empiece a moverse necesito una fuerza de 15 newton. Pero para mantenerlo en movimiento alcanza con aplicar, después de que empiece a moverse, una fuerza de 12 newton. Hay un salto que pega la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo pasa de estar quieto a moverse. Y vamos a ver este gráfico que lo va a explicar. Este gráfico está expresado de la siguiente manera. Sobre el eje X tengo la fuerza con la que empujo un cuerpo, ¿no? Ese cuerpito de 30, de este cuerpito que estaba acá, ¿no? De 30 newton, lo voy a empujar con una fuerza F. Esa intensidad de la fuerza es lo que vamos a poner en el eje de las X. Y la fuerza de rozamiento la vamos a poner en el eje de las Y, la magnitud de la fuerza de rozamiento. Entonces fíjense, cuando yo aumento la fuerza con la que empujo, digo, si yo hago 2 newton de fuerza, tengo 2 newton de fuerza de roce. ¿Sí? Si hago 4 newton, 4 newton de fuerza de rozamiento. Si hago, por ejemplo, 10, voy a llegar a 10 en la fuerza de rozamiento estático. ¿Sí? Si hago 14, llego a 14. ¿Se acuerdan que como el cuerpo está quieto en toda esta situación, el cuerpo está quieto, no se mueve? Por lo tanto, la fuerza que yo hago para empujarlo me recibe en una fuerza de rozamiento contraria de la misma magnitud. Detalle con lo que estoy diciendo, la fuerza de rozamiento no es una fuerza de reacción a la fuerza con la que empujo. Ojo, porque están aplicadas al mismo cuerpo. ¿Sí? Pareciera que se comporta de manera similar, pero no es lo mismo. Entonces yo voy aumentando la fuerza con la que empujo y recibo la misma fuerza estática hasta los 15 newton, que era el valor máximo de la fuerza de rozamiento estática. Si yo empujo con fuerzas mayores a 15 newton, el cuerpo o la fuerza de rozamiento hace un salto, cae y se transforma en una fuerza constante que era de 12 newton, que era la fuerza de rozamiento dinámico que ya habíamos calculado. Cuando yo supero la fuerza de rozamiento estática máxima, ya la gráfica decae. ¿Sí? Acá viene siendo proporcional, tung, y cae, ahora es un poquitito menos, y ahora pasa a ser una fuerza de rozamiento constante. ¿Sí? Bien, esta representación F es la fuerza que yo aplico para tratar de mover el cuerpo. Este hecho de que el mu dinámico sea menor que el mu estático es lo que hace que generalmente sea más fácil mantener un cuerpo en movimiento que empezar a moverlo, ¿no? Una vez que ya superé el mu estático, ya con 12 newton la puedo empujar tranquilamente. O sea, cuesta empezar a empujar un auto que se quedó parado, pero una vez que el auto empezó a moverse ya es más fácil seguir moviéndolo. Bueno, un ejemplo más completo. Dice, un cuerpo de 5 kilogramos se mueve con velocidad de 10 metros por segundo por una zona sin rozamiento, como indica la figura. Este cuerpito se viene moviendo sin rozamiento. Después entra una zona con rozamiento. Calcular la aceleración que tiene mientras se va frenando en la zona de rozamiento, la fuerza de rozamiento estático una vez que se detuvo,
la fuerza mínima que hay que ejercer para volver a ponerlo en movimiento. ¿Sí? Todo esto hay que hacer. Bueno, fácil más o menos. El cuerpito se está moviendo sin rozamiento, llega a esta parte que tiene rugosidad y empieza a moverse despacito hasta que se queda quieto. Me dan el mu estático, que es 0,5, y el mu dinámico, que es 0,3. Bueno, vamos a hacer el esquema del problema. Cuando entra en la región con rozamiento, el diagrama de cuerpo libre va a ser así. Se está moviendo, tengo fuerza de rozamiento para allá, normal y peso. No tengo nada que lo esté empujando para allá, yo ya lo tiré al cuerpo. En I tengo que la normal va a ser igual al peso en este caso, y acá solamente tengo que la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Esta fuerza ya fíjense que no le puse la de dinámico, pero es dinámica porque sabemos que se está moviendo. Entonces, la fuerza de rozamiento es mu dinámico por n. Entonces, el mu dinámico es 0,3, ¿no? El dinámico es 0,3. Y la normal es masa por gravedad. Por eso acá es el peso. Como sabemos que el normal es igual al peso, directamente es esta cuenta. Si hago toda esta multiplicación me da 14,7 newton. Esa es la fuerza de rozamiento dinámica que tiene el cuerpo. ¿Y qué aceleración va a tener? Bueno, ahí me voy a X. ¿Qué tengo solamente? Fuerza de rozamiento igual a M por A. La masa pasa dividiendo. Dividido 5. Y me queda este valor. 2,94 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir que la aceleración, que es una desaceleración, porque va hacia la izquierda y el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, es 2,94 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahora me dice que calculemos la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo está quieto. Este es tramposo. Una vez que el cuerpo se frenó, el diagrama del cuerpo libre me queda así. El cuerpo está quieto. Tenemos normal y peso. No tengo ninguna fuerza ni para la derecha ni para la izquierda. Ahora el cuerpo está quieto, no se mueve. Esto significa que no hay fuerza de rozamiento. Nadie trata de empujar al cuerpo para que se mueva. De manera que el rozamiento no va a aparecer. Entonces, si está detenido, la fuerza de rozamiento es igual a 0. Ojo con ese datillo. Y por último, ¿qué fuerza hay que hacer para ponerlo en movimiento? Bueno, si el cuerpo está quieto, alguien lo empuja para tratar de moverlo. Y alguien lo empuja para tratar de moverlo. Tengo este diagrama de cuerpo libre. Estoy haciendo una fuerza para moverlo y tengo una fuerza contraria. ¿Sí? Para hacer que arranque voy a tener que hacer una fuerza un poquito mayor a la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces lo que hago es calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora el mu es 0,5, ¿no? Acá. Antes era 0,3, ahora es 0,5 porque estamos quietos. Entonces uso ese mu. Mu por la normal es 5 por 9,8, me da 24,5 newton de fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces yo voy a necesitar hacer una fuerza un poquitito mayor a esta para que el cuerpo empiece a moverse. ¿Sí? Una vez que el cuerpo empiece a moverse, ya voy a necesitar hacer una fuerza de rozamiento mucho más chiquitita, que es esta que está acá, 14,7. Pero eso después que el cuerpo se empieza a mover. Bueno, acá tengo un ejemplo cuando el cuerpo está inclinado. ¿Sí? Tengo el cuerpo inclinado. Tengo una fuerza inclinada. Y quiero calcularle lo siguiente. Dice, tengo un cuerpo de 14 kilogramos, es empujado por una fuerza de 120 newton, que forma un ángulo de inclinación de 35 grados. ¿Se ve acá? Bien. Sobre una superficie que tiene un coeficiente de rozamiento dinámico igual a 0,2. Calcular la fuerza normal y la aceleración que experimenta dicho cuerpo. Bueno, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas tengo dando vuelta? La inclinadita, que se descompone en horizontal y vertical. La normal, el peso y la fuerza de rozamiento que va para la izquierda. Calculamos, acuérdense, ya sabemos cómo calcular FB y FH. ¿Sí? Entonces, en el eje Y me va a quedar normal más FB menos P igual a 0. Si tengo estas dos positivas, el peso negativo, igual a 0 porque no tengo aceleración vertical. Y vamos despejando la normal. El peso pasa al otro lado positivo, FB pasa negativa. ¿Sí? Y ahora calculo
el peso de masa por gravedad, y FB es el producto de la F por el seno del ángulo que tengo acá. Bueno, acá reemplacé los valores nada más. La masa es de 14, la gravedad 9,8, la fuerza era de 120, ¿sí? Y el ángulo era de 35 grados. Calculé esto primero, me da 137,2, esto segundo me da 68,83 y la resta me da 206,03 newton. Esa es la normal en este caso. En X tengo FH para allá y F de rozamiento para el otro lado. Despejo, pasa dividiendo la masa. La fuerza horizontal es F por coseno de alfa. La fuerza de rozamiento es mu dinámico por la normal. ¿Sí? FR era mu dinámico por la normal. Reemplazo por los valores porque ya tengo todo. F 120, coseno de 35, mu dinámico es 0,2 y la no normal, que ya la habíamos calculado acá arriba. Dividido la masa 14 kilogramos. Hago las cuentitas, todo esto me da 98,3, todo esto me da 41,21 y todo dividido 14. Hago la resta primero y después divido por 14 y me queda 4,07 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración horizontal que tiene el cuerpo. Actividad número 7. Esta está buenísima. Teniendo en cuenta que el mu estático es de 0,6 y el mu dinámico es de 0,4 en esta situación, determinar la fuerza de rozamiento para las siguientes fuerzas. Entonces, cuando hago una fuerza de 20 newton, ¿qué fuerza de rozamiento tengo? Cuando hago una fuerza de 40, ¿cuánto tengo? Y así. ¿Qué es lo que les conviene hacer en este ejercicio? Calcular la fuerza de rozamiento estático máximo, que lo hago con el coeficiente de rozamiento estático 0,6 y la normal. Calculo cuánto vale esa fuerza de rozamiento estático máximo. Te calculo cuál es la fuerza de rozamiento dinámico también, que es 0,4 por la normal. Eso los dejo anotado a un costadito. Y después voy viendo aquellas fuerzas que sean menores a la fuerza de rozamiento estático máximo, tendrán como fuerza de rozamiento valores iguales a las fuerzas indicadas. Es decir, si yo hago 20 newton y no supero la fuerza de rozamiento estático máximo, entonces la fuerza de rozamiento es 20 newton. Si hago 40 y no la supero, tendrá el mismo valor, 40, y así. Hasta alguna fuerza que ya sean mayores a la fuerza de rozamiento estático máximo. En esos casos, ya la fuerza de rozamiento pasa a ser constante, porque ya tengo una fuerza de rozamiento dinámica. El cuerpo se empieza a mover, y para los valores mayores a la fuerza de rozamiento estático máximo, la fuerza de rozamiento toma ese valor con el mu dinámico. Y cualquier fuerza, por más que ya siga aumentando los valores de la fuerza, ya la fuerza va a ser constante. Acuérdense del gráfico que vimos. Construir una gráfica que represente la fuerza de rozamiento en función de la fuerza aplicada con los datos obtenidos, ¿sí? O sea que tiene que hacer con esos datos un gráfico igual a este gráfico que está acá, pero con los valores del ejemplo que ustedes tienen, ¿sí? Volvamos por acá. Acá. Bien, acá tienen que determinar el valor de la fuerza de roce y la aceleración para cada una de estas situaciones, ¿sí? Mucho cuidado, que hay que calcular, para esto hay que calcular la normal, porque la van a necesitar para calcular las fuerzas de rozamiento, ¿sí? En todos los casos se está moviendo, así que tengo mu dinámico. Hacen este. Y este es bastante interesante. Este es un cuerpito, tengo una fuerza que lo está empujando contra una pared, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué fuerza debería aplicarse sobre el bloque para que este no se deslice, hacia abajo por la pared? Me dan el mu estático y tengo que ver qué fuerza tengo que hacer acá. A ver si les sale. El único detalle que les voy a decir, o la única trampita que tiene, o por ahí es diferente a todos los ejercicios que ya hicimos, es que la normal no va hacia arriba. Fíjense dónde van a poner la flechita de la fuerza normal en este caso. Es el único detalle que les voy a dar. Y después fíjense qué fuerzas irían para arriba y para abajo para que esto esté quieto. Bueno, chicos, con esto terminamos todo lo que vamos a ver nosotros de dinámica. Hay muchísimas cosas más de dinámica. Nosotros terminamos con esto. Repasen el video, fíjense si hay alguna duda, me la van consultando y vayan encarando entonces las actividades que nos están faltando, ¿no? Y nada más.